Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Hemos acompañado el proceso de selección del reemplazante de Antonio Fretes en la Corte Suprema de Justicia desde su inicio. Hemos dicho mucho, hemos debatido mucho. La palabra hoy día ya la tienen exclusivamente, por así decirlo, en esta etapa, los miembros del Consejo de la Magistratura. Los 8 representantes de diversos estamentos del Estado, de los 3 poderes del Estado, tienen la palabra final. Según los datos de las informaciones extraoficiales, ya la próxima semana se estaría dando la integración de la terna de postulantes a reemplazar a Antonio Fretes en la Corte Suprema de Justicia. Ojalá que realmente no sea más de lo mismo, ojalá que realmente prime el objetivo supremo de dotar a la Corte Suprema de Justicia de un integrante más con todas las cualidades que detenta o que exige, mejor dicho, el cargo. Ya hemos dicho mucho realmente en estos meses. Lo que podemos decir finalmente es, señores integrantes del Consejo de la Magistratura, la palabra es de ustedes. No nos defrauden. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. Y volvemos nuevamente para hablar de una decisión de la máxima instancia judicial que se va a tomar en su momento, que tiene que ver con un estudio, una investigación técnica realizada justamente por la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia, a cuyo cargo está la vicepresidenta primera de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Carolina Llanes. Y es algo tan, no lo diría básico, sino tan elemental lo que esta Oficina Técnica Penal ha aportado, que es, no sé si revolucionaria la expresión correcta, pero se le acerca, porque de tomarse decisiones de acuerdo a este estudio, creo que las cosas podrían cambiar para bien. Doctora Carolina Llanes, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, Héctor. Súper bien. Aquí trabajando desde la función administrativa este año y también como presidente de la Sala Penal, y obviamente sigo coordinando las actividades de implementación de la justicia penal especializada a través de la oficina técnica y obviamente también la corrección de todas las distorsiones del sistema penal ordinario en general a través Claro, de ese espacio. porque se habla de un excelente código penal que tenemos y de un excelente código procesal penal que tenemos y de una academia penal que tenemos, hasta moderna, basada en una Constitución Nacional moderna, que sin embargo parece que no tiene efecto esta modernidad en lo que hace a la práctica. Y por eso hablamos de morosidad, hablamos de casos sin resolver, hablamos de impunidad. Este informe o este trabajo técnico de la Oficina Técnica Penal, ¿qué arroja, qué datos arroja? Y principalmente, doctora Llanes, ¿qué propone? Bueno, se hizo un relevamiento de todos los procesos penales ingresados en toda la República del Paraguay en el año 2022 y de 10.637 causas penales, un 60% corresponden a delitos, 60% y un poco más corresponden a hechos punibles clasificados o calificados como delitos que tienen una pena de hasta 5 años, de 6 meses hasta 5 años, y que conforme el ordenamiento jurídico vigente, el sistema procesal específicamente, pueden ser procesados y resueltos conforme a soluciones alternativas al juicio oral. Ok. Entonces, teniendo en cuenta ese diseño donde se busca el equilibrio entre la eficiencia del sistema penal y también el respeto a las garantías, es que se replantea dentro del sistema donde también están los fiscales, están los defensores, en fin, los operadores en general, una definición de la política criminal en materia de persecución penal, porque los códigos son de vanguardia, la legislación provee respuestas diversificadas al conflicto penal, pero los operadores lo aplican a ciegas, sin tener en cuenta la realidad estadística, ¿verdad? ¿Cuáles son los números
y a partir de ellos cuáles son las medidas más acertadas, oportunas y efectivas que tiene que tomarse dentro del sistema penal. Entonces, simplemente lo que estamos es recurriendo a estrategias de política criminal para hacer más efectivo el sistema penal, o sea, más eficiente el sistema penal. ¿De qué medidas, por ejemplo, estamos hablando que luego me imagino se van a concretar a través de una acordada en su momento, verdad? Sí, justamente la propuesta de acordada en base a este relevamiento estadístico lo que propone es, juntamente a partir de una mesa con el Ministerio Público, utilizar de manera más frecuente y efectiva las respuestas alternativas al juicio oral, sobre todo en los casos de delitos insignificantes y donde también se sume una situación, cuál es la flagrancia, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que eso te permite? Tener un panorama sobre lo acontecido, sobre qué pasó, quién lo hizo, cómo, cuándo, dónde, ya desde el primer momento de la investigación. Entonces, si hay institutos que te permiten soluciones alternativas al conflicto, ¿por qué ir por el camino largo y por qué no directamente plantear esas respuestas alternativas? Me refiero al criterio de oportunidad, la suspensión condicional, el procedimiento abreviado, la conciliación, en fin. No se recurre mucho a esas figuras que son figuras modernísimas de la dogmática incluso alemana principalmente, que es nuestra escuela base, ¿verdad? Espero que eso no le ofenda, que sos especialista en derecho penal, pero la escuela alemana es la que nos guía desde incluso el código de Teodosio González. Sí, en realidad el Código Procesal Penal ha sido tomado del Código Modelo Tipo para Iberoamérica. Que de los 70, algo así. Sí, era. Sí. En el que participaron connotados exponentes del derecho procesal español y latinoamericanos. Ahora bien, doctora, este estudio revela que también, según lo que pude ver en algunos medios de comunicación, en otros medios de comunicación, es que hay una sobreimputación, hay una especie, por así decirlo, un festival de imputaciones, doctora. Se imputa a troche y moche. Resulta que el mismo artículo 301 del Código Procesal Penal establece un repertorio de planteamientos iniciales que puede realizar el titular de la acción, en este caso el Ministerio Público. Y la imputación está en el sexto lugar. O sea, en primer lugar está la desestimación, o sea, el criterio de oportunidad, la suspensión condicional, el procedimiento abreviado, conciliación y notificación del acta de imputación. ¿Qué es lo que esto indica? Establece como una prelación en cuanto a qué requerimientos tienen que ir planteando o decantándose o descartándose hasta llegar a la imputación. Cuando se formula la imputación es porque el Ministerio Público ya tiene un caso. Ya tiene un caso que investigar, en virtud al cual solicita un plazo al juez de garantías. El juez de garantías, en virtud a la razonabilidad de la aplicación del tiempo en el proceso penal, le da un plazo estimado, razonable para investigar ese hecho punible y una fecha para concluir. Sí. Entonces, si no se está en esa situación de tener un caso, entonces hay que ver qué otras respuestas se le puede dar al conflicto y sobre todo respuestas que permiten una atención casi inmediata a la víctima, porque acá la víctima es la gran postergada dentro del sistema penal, más allá de que ha sido diseñado para darle respuestas oportunas y efectivas, y sin embargo se le conduce por aquel camino largo y tortuoso que conforma o que comprende el proceso penal, y a veces las respuestas llegan tarde y por ende surge la impunidad. Entonces, esto que nosotros estamos trabajando hoy es existencial al proceso penal vigente. O sea, digamos, a la esencia misma del proceso penal vigente. Pero no, y lo trágico, por así decirlo, es que esa figura está en nuestro Código Penal desde su creación en el 92 y su puesta en vigencia, no 92, perdón, en el 2000, ¿qué año? 2000. En el 2000, en el 2000, hace 23 años, sí. Esas 5 figuras previas a la imputación están. Sí. Sin embargo, en la práctica, esas 5 figuras
por algún motivo, obviamente en casos de delitos, no son observadas, ni siquiera se las mira. Y aquí tengo que señalar una realidad, ¿verdad? No ha existido una planificación de la política criminal de los organismos encargados de la persecución penal, porque el sistema es acusatorio, los jueces no actúan de oficio, necesariamente tiene que haber un requerimiento del Ministerio Público, del sentido que fuere, imputativo, compositivo, a partir del cual entonces evaluar la concurrencia de los presupuestos y otorgarle lo solicitado en consecuencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? En vez de priorizar las respuestas, digamos, más factibles de aplicar dentro del proceso penal, porque la prueba no es compleja, porque el hecho es agatelario, porque el delincuente es primario, porque también se tiene que pensar en la rápida rehabilitación y reinserción social, en fin, una cantidad de razones que nos prácticamente obligan a aplicar estas soluciones alternativas y no necesariamente ir por el camino largo cuando ya se cuenta con la prueba, cuando ya se cuenta con el consenso entre las partes, cuando el hecho en sí permite una solución restaurativa, o sea, reparación material o simbólica del daño. Si todo eso está presente desde un primer momento, entonces, ¿por qué imputar? ¿Por qué pedir 6 meses? ¿Por qué acusar? ¿Por qué ir al juicio oral para terminar después aplicando una pena menor o terminar quizás con una conciliación? Entonces, que podía haber estado al inicio a hacer una conciliación al final. Así mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay como una inversión de las respuestas, inversión en el sentido de puesto cabeza para abajo, claro, ¿verdad? De las respuestas que se pueden dar dentro del proceso penal. Este informe de esta oficina técnica penal, recordame el nombre de la camarista. Andrea Vera Aldana. Andrea Vera Aldana es la camarista, que es la coordinadora, pero esta oficina técnica está bajo tu dirección. ¿Qué otros elementos aporta esta investigación de la oficina técnica? Y bueno, y básicamente que no se está aplicando en la medida que se ha establecido dentro de la política procesal del código vigente las figuras o las respuestas diversificadas y alternativas al conflicto. Y solamente esto puede convertir en un fracaso todo el esfuerzo enorme de transformar el modelo inquisitivo al acusatorio con todas sus ventajas y bondades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es básico sentarse con el Ministerio Público, con la defensa, con los abogados en el ejercicio profesional, a mirar cuáles son las herramientas, a revisar estos números de la realidad y aplicar las respuestas que están vigentes dentro del Código Procesal Penal de manera útil, de manera utilitaria para todos, ¿verdad? Porque no se gana un caso solamente yendo al juicio oral y consiguiendo una absolución o una condena. Se gana un caso cuando se logra la desestimación, porque el hecho no es delito o porque existe algún obstáculo legal para la persecución. ¿Por qué insistir en sumar otro proceso más al enorme despacho judicial de los fiscales y de los jueces cuando esos procesos ya pueden tener una respuesta que los saque de circulación y permitan que los operadores, jueces, fiscales, defensores, puedan concentrarse efectivamente en aquellas causas que sí van a requerir una preparación para el juicio, para el debate, las pruebas, etcétera, ¿verdad? Recordame la estadística y si tenés otra estadística de este trabajo, por favor, doctora. Y básicamente anoté esto como para no abrumarlos con los números. En el año 2022 se tomó como muestra un año de 10.637 causas penales dentro del sistema, el 60% corresponden a delitos. Entonces, si tenés delitos, ¿cómo es posible que no esté organizado tu despacho como para darle respuestas rápidas, eficientes, alternativas al juicio oral a esas causas? Pero tan atados de manos están los jueces penales de garantía ante esta situación, porque estamos
ante un sistema en donde siempre debe haber requerimiento de las partes y el juez no tiene esa acción autónoma, por así decirlo, no es la expresión correcta, pero el juez penal de garantía, que es la primera intervención de la justicia, del Poder Judicial en los pleitos civiles, en los pleitos penales, ¿no puede hacer nada ante esto? ¿No puede decir, No. che, fiscal, discúlpame, esto podemos solucionar así, abogado, vengan acá, no se puede? No, el sistema es acusatorio. El titular de la acción penal pública es El el Ministerio fiscal. Público. El juez es un órgano jurisdiccional que controla la vigencia de las garantías del debido proceso, de parte, obviamente, de aquel persecutor penal, de manera que no se exceda en la coerción ni en la aplicación de esa fuerza, porque esa es fuerza pura, y obviamente del otro lado está el justiciable que tiene derecho a las garantías del debido Claro. proceso. Entonces, la gran transformación que se dio con la reforma del sistema procesal penal fue justamente separar las funciones de investigar y juzgar. Claro. En el sistema inquisitivo, esos roles estaban concentrados en una sola persona, que era el juez de instrucción sumarial, que era el que investigaba, dictaba las órdenes de allanamiento, iba a los allanamientos, recogía las pruebas y posteriormente elevaba la causa a juicio y también terminaba dictando la sentencia. Entonces, todas las funciones estaban concentradas de manera promiscua en una misma persona, entonces era muy difícil exigirle imparcialidad u objetividad en el desarrollo de esa tarea. Entonces, al ponerse en vigencia el sistema acusatorio, se separan esas funciones, es el Ministerio Público, por la Constitución y la ley, el que ejerce la acción penal pública, es el promotor, y los órganos jurisdiccionales actúan a partir de ello. Hay mucha gente que no es abogada, no está en el ámbito judicial, son ciudadanos y ciudadanas que ven el programa. Son pocas las ocasiones que puede venir un ministro o una integrante de una ministra de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es el mensaje desde tu cargo, doctora, a ese ciudadano y a esa ciudadana que lo que quiere es justicia, no quiere impunidad y quiere que haya igualdad ante la ley? ¿Qué se le puede decir de parte tuya, doctora? Bueno, en realidad el ciudadano espera las respuestas efectivas de parte del Estado, ¿verdad? Pero es necesario también señalar que estamos viviendo tiempos muy especiales, muy inflamados por toda la situación del crimen organizado, por la mediatización de los procesos penales en general, el lawfare o la guerra jurídica que se instala y se desinstala en cualquier momento, y eso confunde a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque hay intereses que no necesariamente responden al interés de justicia, que manipulan la información, que es instalada de manera falaz, a veces reiterada en determinados ámbitos, redes, etcétera, y la ciudadanía se queda con eso. Entonces yo les digo que sean un poco más críticos, que analicen la información, que no crean cualquier cosa que se publica o cualquier cosa que se afirma o que se sostiene porque tiene muchos likes, no precisamente se relaciona con la verdad. Vivimos en el tiempo de la posverdad, entonces es importante estar atentos como para distinguir realmente qué es lo que está pasando. Yo te voy a dejar después las estadísticas para ver la cantidad de crímenes en relación a delitos, discriminado por tipo de hechos. No te vaya a preocupar, que lo vamos a usar. Sorprender. Entonces, de repente no tenemos toda la información y ya estamos con una idea errada de lo que sucede dentro del sistema de justicia. Y eso nos angustia, nos instala una sensación de inseguridad que no es real, no responde a la realidad. Entonces, yo insto a que sean más curiosos. Justamente gracias a esta pregunta, me acuerdo que este jueves vamos a hacer el lanzamiento de la ampliación del observatorio judicial que conoces vos. Conozco. Es un espacio donde se suben datos relacionados a causas emblemáticas sobre hechos de corrupción pública. El Pleno de la Corte hace unos días
amplió ese espacio a otros hechos punibles. Y vamos a también subir datos relacionados a estas estadísticas, por Muy ejemplo. interesante. De manera que la ciudadanía no solamente se informe de las causas que están en trámite con respecto a tal o cual el gobernador o funcionario público, también sobre la violencia doméstica, hechos punibles contra el medio ambiente, hechos punibles contra los pueblos originarios, estadísticas, por ejemplo, en relación a delitos y crímenes, sobre crimen organizado, toda la información, de manera que la ciudadanía, aunque no tenga una formación jurídica, pueda sacar su propia opinión y hacer los juicios de valor en base a datos reales. Dato mata relato, dice Exactamente. un viejo refrán. Doctora Carolina Yáñez, vicepresidenta primera de la Corte Suprema de Justicia, gracias por este aporte un poco al debate para construir una mejor justicia. Gracias, señora. A la vuelta al corte continuamos con Causa Justa. La inseguridad en las redes sociales para niños, para adolescentes, también obviamente para personas de toda edad que de repente no presten mucha atención a lo que van navegando. Es casi igual al peligro que uno puede correr en algunas zonas de nuestra misma ciudad de Asunción o de algunas zonas en cualquier lado. O sea, el peligro acecha. O sea, hay una especie de creencia que lo que pasa en la internet se queda en la internet y nos puede afectar, y es absolutamente mentira eso. Y para hablar justamente de las redes sociales y nuestros niños y nuestros adolescentes que están todavía, expuestos a cierto tipo de influencias más proclives a caer en cuestiones absolutamente delicadas, nos acompaña el experto en ciberseguridad Miguel Ángel Gaspar, que obviamente es parte ya de nuestro grupo de panelistas invitados constantemente, porque obviamente lo que nos aporta siempre es muy elevado y que hay que prestarle mucha atención. Miguel Ángel Gaspar, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Mi querido amigo, buenas noches, gracias por la invitación, gracias por el espacio para poder compartir este tipo de cosas que, como bien dijo, en lugar de decrecer cada año nos presenta nuevas sorpresas. Sorpresas que pueden llevar a niños, a niñas, a adolescentes, hasta adultos, a situaciones extremas, muy delicadas. Nos encontramos este año con la siguiente situación. El año pasado, en el último programa que tuvimos con usted, habíamos compartido que en nuestros talleres habíamos detectado que el acceso a la violencia digital, con contenido incluso de pornografía, maltrato y demás, tomaba a los chicos a los 11 años. Este año, a inicios de febrero, en los primeros talleres que ya hemos dado, encontramos que los niños tienen acceso a esta violencia digital a los 8 años. Es gravísimo. Y no importa el colegio privado, subvencionado, público, el rango etario no cambia. Este año se caracterizó, a diferencia del año pasado, por las amenazas de balaceras en los colegios. Y como siempre decimos a fiscales y a los ministerios, hay que investigar primero lo que pasa en las redes, porque todo esto se suscita en las redes sociales y de allí pasa al plano físico en donde nuestros chicos están en las escuelas, ¿no? ¿Y qué casos, por ejemplo, tenemos? Siempre hay que hablar de los casos y cómo descubrir a estos grupos, incluso no son individuos, son grupos que atraen a los niños y adolescentes con objetivos obviamente inconfesables. Como estamos en un programa que honra al derecho, quiero hacer una aclaración honrando al derecho. La gente acostumbra, e incluso por una cuestión de practicidad, llamamos redes sociales a este tipo de aplicaciones, pero son servicios digitales. Okay. ¿Por qué vale la pena aclarar esto? Porque en nuestro país los menores de edad no pueden contratar servicios. Y estos servicios tienen que ser contratados y tienen que ser pagados, y los pagamos con nuestros datos. Entonces, cuando vemos un contrato de servicios que dice 13 o 14 años, inmediatamente en el parágrafo inferior dice o la edad legal en el país en que se esté utilizando el servicio, que en Paraguay es 18 años. ¿Por qué esto importa?
Porque si los padres no ponen límites, controles parentales o acompañan a sus hijos, estos grupos que usted menciona van a hacerse pasar por jóvenes, por niños, justamente para atraerlos y llegar hasta los niños. Hoy en día tenemos 3 factores clave para la captación de niños a este tipo de iniciaciones, actividades, challenge, desafíos, y son los juegos, los grupos en Discord, que es otra aplicación, un mensajero, y los grupos o las relaciones en TikTok. Pero evidentemente TikTok lidera todos los rankings de pertenencia, de distracción, de ciberadicción, porque hoy en día nuestros niños prácticamente a los 6 años tienen acceso a la plataforma. Y no tiene esta plataforma y casi ninguna de las plataformas controles reales. No hay una política clara de control y de combate a estos grupos de pederastas, de pedófilos, de adictos al sexo, de traficantes, de miembros de organizaciones de trata de personas. ¿No? Ayer justamente estábamos hablando de este tema en un taller para padres. Una de las preguntas que me hicieron fue si evidentemente son efectivos los controles parentales y cuáles se recomendaban. Nosotros siempre le planteamos a los padres esta situación. Hemos tenido padres que nos han comprado los controles parentales más caros, las licencias más caras, estamos hablando de $600 anuales, para proteger todos los dispositivos, y yo se los puedo vender e instalar, pero yo no le puedo dar la disciplina parental para mantener un control y un acompañamiento sobre sus hijos. Y tampoco no le puedes obligar a dialogar. Exactamente. A sentarte con tu niño de 6, 5 años, 8 años, 12 y preguntarle qué le pasa en internet, claro, qué le pasó, qué hablar vio. con tu hijo. Exactamente. Entonces, con tu hija. Los niños terminan cansando a los padres y los padres terminan desinstalando los controles parentales y otra vez dejando solo a los chicos. Este año nos tomó muy fuerte 3 casos que hemos tenido que tienen que ver con los reclutadores de bandas narcos mexicanas, el famoso caso de la novia mexicana o la novia colombiana, en donde después de captar al niño, en este caso 2 niños y una niña, mediante videojuegos, comienzan a pedirles que empiecen a enviar fotos y videos en situaciones muy comprometedoras para después extorsionar a la familia. Y ahí es donde entra el cuidado que le pedimos a los padres. Cuando los padres deciden tomar acciones, ya sea que denuncien a la fiscalía, a la policía, o en este caso nos llamen a nosotros, comienzan automáticamente, después de la ruptura con los delincuentes, a extorsionar al resto de la familia con cosas como llamar a los tíos y enviarle unos videos de decapitaciones y degollamientos diciendo que eso le va a pasar a la familia. O sea, son terroristas del miedo, infunden miedo a los familiares, a los docentes, a los compañeros de colegio, porque toda esa información la obtienen de las propias redes sociales. Entonces estamos en el dilema de siempre, más allá de los controles, del diálogo, de la charla, tenemos esa maldita costumbre de creer que tenemos que tirar todas las redes sociales y normalizamos el hecho de tener cualquier cosa, una foto, un video, y está mal. Que creemos que, o sea, nosotros, a ver, en la vida fuera de las redes sociales nos cuidamos. Miramos para acá, miramos para allá, no nos vamos acá, no observamos a alguien sospechoso, evitamos situaciones de exponernos. Pero en las redes sociales es como si fuera que andamos todos desnudos sin drama. Sin drama, miren, me estoy desnudo, desnudísimo. Mírenme, acá están mis hijos, acá están mis hijas. Miren, acá está mi señora, acá está mi esposo. O sea, todo. Acá, esta es la dirección de mi casa. Esta es mi cama. Este es mi baño. O sea, en serio, lo que nos hacemos por lógica. En la vida física. En la vida física. Lo hacemos en la digital. Lo hacemos en la vida digital y es una locura, querido Miguel Ángel. No sé qué nos pasa. A nosotros nos pasó cuando pasó el luctuoso hecho del fiscal Pecci, que parece que allí recién salta a la luz la importancia de que no compartamos en tiempo real nuestras situaciones de vida. Y esto es algo que tratamos de explicarle a los padres. En los últimos 2 talleres surgieron preguntas muy interesantes que también se hicieron repetitivas, y un grupo de mamás me pregunta, ¿qué pasa cuando una mamá o un papá sube fotos y videos que pueden ser considerados comprometedores al TikTok con sus propios hijos? Y ahí hay que decirle a los padres que el deber de cuidado tiene una estructura jerárquica, primero la familia, después el Estado.
no es el primer caso en la región. En Argentina tuvimos muchísimos casos, incluso de padres que habían pedido la custodia de sus hijos y que el hecho de que las madres publiquen fotos con sus niños o niñas en bikini, en la playa, lo que fuera, hizo que fallaran a favor de ellos por esa sobreexposición. Entonces, lo primero que hay que explicarles a los padres es que la sobreexposición y la sobreestimulación a estos servicios digitales termina causando daños, no solamente cognitivos, sino emocionales a los chicos, porque de hecho se encuentran en una situación de soledad digital. Y si no los vas a acompañar en ese proceso de darles internet, entonces los chicos terminan tomando decisiones mediante lo que hablaron con sus compañeros. Imagínese usted que hoy la discusión que hemos tenido en las charlas que ya hemos dado durante el año, en una veintena de colegios, es el problema del celular en el aula. Porque por un lado hay colegios que tomaron la medida de prohibir los celulares en el aula. Dejan toditos, dejan en la... O no los llevan, a no ser que tengan que usarlos afuera. Por otro lado, ciertas supervisiones, porque no voy a generalizar, del ministerio, porque me dicen los docentes, la supervisión del ministerio me encerró en círculo, me puso un signo de pregunta, ¿por qué voy a prohibir? Y hay padres que se desesperan porque lleven el celular. Pero fíjese qué fácil que es la solución y cómo normalizamos la sobreconexión. Está demostrado, hay colegios que tienen normas de convivencia que ya maduraron el tema de protección de datos, que si tu hijo necesita llevar el celular al colegio, vos sos el responsable, no solamente del dispositivo, sino de los datos en custodia, porque el menor no puede hacer eso. Claro. Entonces debería tener control parental, filtro para evitar que saque fotos en lugar indebido, que filme en lugar indebido, que use fuera de lo que es la llamada de los padres o algún tutor o encargado de lo que fuera, y no quieren hacer eso. Yo conozco colegios privados que tienen la sana costumbre de decirle ni un celular adentro, todos los celulares acá. Es que es un distractor. ¿Eh? Es un distractor. Puede ser una herramienta de crecimiento, busquemos en Google, puede ser una herramienta de educación, pero hoy día es una herramienta de peligro, incluso en Mire, algunos conceptos. hoy en día está en discusión en el Congreso norteamericano el hecho de la pertenencia de redes como TikTok a la función pública y a ámbitos escolares. Un senador definió a TikTok, por ejemplo, como un arma de distracción masiva, y estoy totalmente de acuerdo con él, porque lo que tiene de efectivo TikTok es que aprovecha perfectamente la forma de comunicación que tienen estos dispositivos con el ser humano. Esto no fue hecho para fines académicos. Y si vamos a generar como profesores contenido que los chicos puedan usar de acá, tiene que ser contenido digital. ¿Qué quiere decir esto? Si mi hijo va a la escuela y le dicen, hoy lleven el teléfono porque van a usar, y me entero que lo que hicieron es buscar en Google sobre la vaca, y ese pues no es el contenido que tiene que tener el contenido digital para que los chicos aprendan, porque se aburren con eso. Esa no es la finalidad de este tipo de dispositivos. Ahora, yo voy a decir algo sobre el TikTok positivo. Sí. A ver, yo no creo contenido, veo, alzo noticias. Yo la cantidad de cosas históricas, porque a ver, es como en la vida real. Hay gente que hace contenido de altísimo nivel. Totalmente. A ver, en cine, en artes, en historia, y hay gente que es absolutamente boluda. Pero ¿qué pasa con el TikTok en este caso? Que hay puertas laterales o traseras. ¿Por qué? Porque había sido que hay aplicaciones que vos podés bajar como si fueran calculadoras, porque realmente son navegadores. Y a través de esas falsas calculadoras, que son en realidad navegadores, podés crear otras cuentas de TikTok, otras cuentas de Facebook, otras cuentas de lo que sea. O sea, una puerta trasera de las redes sociales impresionantes a través de aplicaciones que tienen los menores acceso a ese tipo de tecnología. El problema con TikTok tiene muchas aristas. Y esto lo aclaro siempre porque nunca faltan los fanáticos religiosos, laicos, que automáticamente, sí, pero Facebook también, sí, pero Instagram. Todas las aplicaciones espían, punto, terminó la discusión. Sí. Todas espían. Tenemos que elegir quién queremos que nos espíe. Sí. El problema con TikTok es el siguiente. Hace 3 meses atrás, un investigador de ciberseguridad demostró que si uno está en TikTok, encuentra un producto que le gusta y sale haciendo clic en el enlace desde TikTok a la página del producto, TikTok inyecta código web en el navegador para poder saber qué estuviste tecleando detrás. Y esto no lo pudo
demostrar en sentido de defensa la plataforma. Es uno de los mecanismos que tiene de espionaje porque lamentablemente este tipo de productos, al ser del régimen chino, tienen que responder a la ley patriota china de 2017 y su modificatoria del 2020, Sí. artículo 7, artículo 14. Y el régimen chino les puede exigir en cualquier momento datos comportamentales de los usuarios, alegando que la soberanía puede estar en riesgo. Entonces, por eso es que es grave utilizar esta plataforma sin los debidos cuidados y no es un lugar para niños. Eso sí, no es lugar. O sea, a ver, que quede claro otra cosa. Dejar a un niño o una niña, un adolescente solo en una red social, expuesto en una red social, es como dejarlo en la calle, en medio de la nada, en medio de la ciudad, solo. Sí. Es la misma cosa. Se le puede acercar gente maravillosa, pero se le puede acercar gente absolutamente endemoniada y terrible. Y ese es el punto que nos preocupa a nosotros. Hay algo que se llama recomendación algorítmica, Sí. que es la recomendación que hacen los algoritmos de la plataforma en base al consumo y a la conducta, al comportamiento que puedan tener las personas desarrollados dentro de la plataforma. Claro. Hoy en día, países como Francia, Reino Unido, Irlanda, Italia, han prohibido la recomendación algorítmica en menores de edad. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que aunque los padres le abran la cuenta a sus hijos declarándolos como niños, Sí. los algoritmos de recomendación con mucha más invasividad en TikTok e Instagram cruzan el contenido de todo el entorno. Esto es, por más que el niño esté declarado como niño, cuando vaya a un lugar que es el colegio, donde hay 400 celulares y los demás celulares sean cuentas falsas que mintieron sobre su edad o que ven porno incluso, tarde o temprano van a terminar recomendándole lo que su entorno ve. Entonces, por eso han prohibido la recomendación algorítmica y obligan a los padres a registrar las cuentas de sus hijos como menores de edad. Y así únicamente no puede expandirse. ¿Esa modificación necesita en Paraguay? En Paraguay tenemos ahora la modificación de TikTok del hecho de que va a ser solamente 1 hora cuando se declara menor de edad, pero de todas maneras el problema es que si los niños mienten con su edad y los padres no le acompañan no podemos hacer nada. Para cerrar, la base de todo es hablar con tu hijo. La base de todo, señor, señora, es hablar con tu hijo. Sentarte a hablar, por más que estés cansado, estés cansada. Sentate a hablar con tu hijo, con tu menor a tu cargo, con tu hija, con tu niño de 5 o 6 años. Háblale. O sea, las recomendaciones de un experto especialista y que tanto bien hace como Miguel Ángel Gaspar pueden caer en saco roto y no pueden servir de nada si es que vos, señor, y vos, señora, no te sentás a darle amor a tu hijo, educándole y protegiéndole. Así como en la calle hay muchos peligros, y disculpe este monólogo, en la internet hay también muchísimos peligros, enormes peligros, ni más ni menos. Y recordemos que a partir del año pasado entró en vigencia porque por fin se pudo reglamentar desde el 2016 la ley 56-53 que prohíbe el contenido nocivo en internet para menores de edad. Es decir, es responsabilidad de quien pone internet en manos de los niños lo que ellos consuman. Ni más ni menos. Miguel Ángel Gaspar, gracias por tu aporte que ojalá sea beneficioso para mucha gente que ve el programa. Y que sentate a hablar, señor, señora, con tu hijo, con tu hija. Él quiere que vos le hables. Por más que estés cansado o cansada, no importa. Sentate a hablar con él. En cualquier momento. Y que él sepa que puede confiar en vos. A la vuelta del corte, continuamos con Causa Justa. ¿Qué pensarías vos, señora, vos, señor, si un día para otro la que es tu propiedad, en donde vivís desde hace años, desde que prácticamente naciste, desde que sentiste el mundo, es atropellada y los límites de la misma modificados o modificados de alguna manera irregular, por así decirlo, y quien está detrás de esa modificación irregular es un hombre político poderoso de tu ciudad? Esto es lo que está pasando a la distinguida doctora Rosy Pérez, quien viene a traernos este caso, que es un caso propio, por así decirlo, porque es un caso donde ella está pidiendo
la restitución de sus derechos sobre su inmueble, el inmueble donde vive, que le fueron, según ella denuncia, viciados, anulados de manera irregular. Doctora Rosy Pérez, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias. A sus órdenes. ¿De qué caso estamos hablando, doctora, por favor? Sí, estamos hablando de un caso específicamente que me está ocurriendo en la ciudad de Piribebuy, que es un caso mío, de mi casa, donde ya en el año 70 aproximadamente, mi abuelo ya nos había otorgado a través de toda una lucha de su vida para que nosotros podamos seguir viviendo en esa casa. Toda una vida que aquí demuestro con este documento ya todo casi roto, pero que realmente la Municipalidad de Piribebuy no tiene, pero lo tengo yo. Entonces, llamativamente, casualmente, este señor ex concejal de la ciudad de Piribebuy, ¿De quién hablamos? Víctor Sanguinetti, es un señor prepotente, liberal, que se cree por el hecho de que tiene dinero, porque si se hace una investigación se va a verificar de que el señor sí tiene dinero. Es más, en este documento consta qué cantidad de terreno tiene, dimensiones de terrenos, que estamos hablando de hectáreas en la ciudad de Piribebuy, que seguramente él sabrá cómo obtuvo. Pero lo que a mí me interesa es de que acá, donde realmente se fueron los concejales, inclusive se fue el mismo juez de primera instancia en la ciudad de Piribebuy, acá donde demuestra de que mi domicilio, que es este, no puedo meter la camioneta acá adentro porque ellos vinieron y turbaron, colocaron una muralla donde ingresaron 5 metros de mi propiedad. Realmente le dije a este señor, por lo menos otorgame 1 metro, no te pido más, porque cuando nos vamos de este mundo no llevamos nada a nuestro cajón. A él no le interesa, se burló de mí y por esa razón inclusive me acosó sexualmente, porque él pidió, me dijo que yo en todo caso acceda a algo que él hace mucho que quiere que yo esté con él para que él pueda en todo caso otorgarme. Tal es O sea, el caso. él te pidió favor sexual a cambio... A cambio, sí señor. A cambio Entonces, de cederte el terreno. yo le denuncié eso, Sí. denuncié en la fiscalía, justamente está en la unidad 3 de la fiscal Gloria Gamarra, y quiero comentarles a todos que realmente también se enteren los ministros de la Corte que en la primera instancia ni siquiera este señor juez, que se hace llamar tal cual como su nombre, gran justo, porque es el señor juez y lo laboral del tercer turno de la cordillera, Justo Ramos Arrúa, quien hizo caso omiso y ni siquiera estudió prácticamente y no fue al fondo de la cuestión. Vos llevas tus testigos, demuestran los testigos de manera conteste, de manera textual, presencial, de que ellos explican de que nosotros nacimos en ese lugar. A ellos les consta de manera personal más de 73 años, decía una de las testigos, que se fue a decir de que ella sabe de que nosotros toda la vida vivimos en ese lugar. ¿En base a qué documento, en base a qué título este concejal, repetime el nombre, ocupó 5 metros de la propiedad donde ustedes viven desde hace años? Sí, Víctor Sanguinetti. Él menciona de que él compró, pero lo que quiero llamar a la atención de todos y que los ministros vean, que ahora en las apelaciones se estudie eso. Nosotros demostramos fehacientemente de que el señor Víctor Sanguinetti, a sabiendas, siendo concejal en el 2014, firmaba un documento a nombre de Rosa Isabel Pérez, a mi nombre, como para hacer una rectificación de las dimensiones. Él, a sabiendas, compró esa propiedad supuestamente, la que linda y la que está al lado, que era de mi abuela, que supuestamente le vendieron otras personas que obtuvieron, y que por eso él ingresa en ese 5 metros, porque la persona que le vendió le dijo que mi abuela le regaló luego eso. O sea, Cosa estamos que, hablando que es la ocupación en base a nada. a nada. Entonces, imagínense, nosotros con todos los testigos, documentaciones de años, llevando todo, escribano, documentos, testigos, el juez de primera instancia, sin entrar a detallar, no le interesó el interdicto obra nueva y salió en contra nuestra. Ahora estamos ¿En nosotros... base a qué el interdicto? El interdicto obra nueva, justamente el colega que me está representando, porque como es algo justo, justamente es algo mío particular, tengo un colega
dos colegas que están trabajando de manera ininterrumpida con este caso, ¿verdad? Y a quienes agradezco públicamente. Realmente ellos presentaron un interdicto obra nueva para recuperar otra vez esa posesión que fueron de manera prepotente, donde me han quitado. Realmente yo ni siquiera puedo meter la camioneta. Imagínense a qué me estoy exponiendo, dejando afuera en la calle. No, más allá de eso, es tu propiedad, ¿por qué te la tienen que tocar? Exactamente, toda la vida. ¿Y qué documento presentó para demostrar que esos 5 metros es parte de la propiedad de que Sí, él compró? es importante resaltar que ellos supuestamente a la luz del viento o de la ráfaga del viento, ellos hicieron supuestamente un título, él compró supuestamente de la persona ya con el título y que él por eso a él no le interesaban mis documentos. Acá hay una superposición supuestamente ya de las dimensiones, pero acá lo que importa es que el juez, donde nosotros recurrimos de manera correcta y como corresponde en ley, para no hacer un juicio en mano propia. El nombre del juez de primera instancia, que ya salió de sus manos porque hoy está en apelaciones, el señor Justo Ramos Arrúa de Cordillera. Okay. Él hizo caso omiso, no les importó nada de las documentaciones, los testigos, y lo más simpático es que yo soy abogada hace 22 años y esto duele muchísimo porque llamo a la atención de los señores ministros de la Corte, quienes me conocen y saben que soy una persona objetiva y una persona luchadora. Por eso, Héctor, acudo a este tu programa que es bien visto y donde todos siempre me han tratado con mucho respeto. Y sabes que vengo con documentos en mano, no estoy solicitando nada fuera de lugar. Doctora Rosy Pérez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, era la doctora Rosy Pérez, este testimonio. Imagínense, abogada del foro, muy conocida, por cierto, y por lo que está atravesando. Imagínense el resto de la gente que tiene que transitar por los vericuetos tribunalicios, que es una verdadera locura. Es una ruleta rusa realmente, porque acá la garantía constitucional de igualdad ante la ley es a veces, en muchos casos, una letra absolutamente muerta. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Chao.